El miedo es una reacción natural, un mecanismo de la vida para protegerse. Está bien tener miedo. Bienvenidos a Con Terror Podcast. Acompáñanos a explorar los sucesos y acontecimientos que han aterrado la conciencia colectiva de la humanidad, buscando desde los fenómenos paranormales sin resolver a los hechos más corrientes y mundanos que nos podrían pasar a cualquiera. Abandona toda esperanza de un final feliz y deja que los cuervos te guíen en este viaje a las entrañas de lo desconocido. Oh. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hank. Estamos otra vez aquí en Control Podcast. Estamos como siempre Alex y Roger. El día de hoy el tema a hablar es el Triángulo de Bennington, que es básicamente el Triángulo de las Bermudas, pero en tierra, ¿no? Así que como siempre le paso la palabra a mi compañero Alex, que hablará de la fotosíntesis. Siempre que haces esa introducción me recuerda a las clases de biología. Ay, Que las Qué odiaba. raro. Bien. Como dijo Ham, la zona comprendida o conocida como el Triángulo de Bennington es una zona imaginaria geográfica ubicada en el estado de Vermont, Estados Unidos. Qué curiosidad, yo creí que Vermont era parte de Nueva York, pero no es. De los 50 estados. Bueno, ¿hola? Es un estado aparte. Exacto, yo creí que era una parte de Nueva York, pero no, resulta que es un estado aparte. Pero sí es super X, pues. El Triángulo de Bennington fue nombrado así por el autor paranormal oriundo de Vermont, Joseph A. Citro, en 1992. Es un área que comprende el suroeste de Vermont, en la que hasta 10 personas han desaparecido desde 1940 hasta 1950. Este misterioso triángulo se centra en el bosque que pertenece a Green Mountain National Forest, para ser más exactos, al Glassbury Mountain, no sé por qué iba a decir Memorial, y las ciudades inmediatas que lo rodean, que son Bennington, Woodford, Shaftesbury y Somerset. Glassbury y Somerset fueron algunos lugares industriales muy exitosos y en el que también predominaba la industria de la tala de árboles, el negocio de la tala de árboles. Pero pronto cerraron sus puertas a finales del siglo XIX. Y ya para el día de hoy lo que quedan son dos pueblos fantasmas. Así que literalmente este es casi el inicio de una película de terror. Bien. Un triángulo en el que desaparecen gente y pueblos fantasmas. Ya, hoy en día no vive nadie allí. Casi no vive nadie. Ahora el triángulo, el triángulo se los tragó todos, mano. Ya, y algo aquí, un disclaimer. Si escuchan ruidos de fondo, no es que estemos teniendo gente aquí y le estamos matando o vamos a algo. Es que hay un cumpleaños en la parte de abajo del edificio y entienden si se escucha eso. No creo, pero por si acaso. Sí. Ves que de hecho las dos localidades son tan X que las sacaron de las leyes estatales que rigen Vermont. O sea, ya en el estatuto de Vermont no aparecen las ciudades listadas. O sea, si cometió un crimen allá y que no, ese no es mi estado. No, sino como más. Que tierra de nadie, nada. Ya no los reconocen como pueblo. Ah, qué loco. Desde 1937, o sea, ya en un buen sin ser reconocidos como pueblo. Es a partir de 1920 que se empiezan a hablar de extrañas desapariciones de personas en el área, pero no es hasta 1945 y 1950 que son las desapariciones que más revuelo tienen. Pero antes de hablar de esas desapariciones, vamos a dar un poquito de contexto de la historia del Triángulo de Bennington. Porque, de hecho, el Triángulo de Bennington ha tenido más de 40 desapariciones conocidas que se remontan incluso antes de los tiempos de la colonización británica en Estados Unidos. Los nativos que vivieron allá advirtieron a los colonizadores que esa era tierra sagrada y que por ningún motivo debían ir ahí. De hecho, los nativos Abansaki, si mal no recuerdo, disculpen, no está por la parte del guión. No, los guaraos. Que eran los originarios del área, no se acercaban a las faldas de la montaña Glassbury, solo lo hacían estrictamente para enterrar a sus muertos, pero el resto no lo hacían, porque decían que en la montaña se enfrentaban los cuatro vientos. Mitología de los indígenas, no busqué mucho tampoco esa explicación, pero lo que tienen la explicación es de que ellos creían que ahí los vientos del norte, sur, este, oeste, etc.,
chocaban y están en constante enfrentamiento unos con otros para ver quién ganaba. Y por eso esa era un área muy caótica y a la que preferían no acercarse. Pero en palabras cortas, la besó el diablo. Un brujo lo hizo. Sí. Y si bien la mayoría descarta que esto es un mito, hay algo en hecho, como ya lo dije. El viento en la montaña Glassbury es muy errático, lo que hace que cambie el clima literalmente en cuestión de minutos. No sé si esto les hace recordar al capítulo de 411 en el que, después de una desaparición, O sea, también es esas zonas en las que sol tan increíble, 2 segundos más tarde, niebla que no ves a más de 20 centímetros. Sabe que son los pterodáctilos, marico. y eso no es todo. Otro mito que tienen los nativos del área sobre la montaña Glassbury es que existe una piedra común y corriente, inocua a simple vista, que se confunde con las demás en el terreno, pero que si la pisas, te traga, What? desaparece. ¿No? Una piedra que se traga a la gente. Sí. Ah, coño. Esto te pega en otro lado, pues te ponen en otro lado. Te mandan los backrooms. Esa es la definición literal de se lo llevó la piedra. What the fuck? Coño. The fuck? Está muy bueno, marico. Glassbury, y bueno, como les estaba diciendo, no, Glassbury es una ciudad fantasma. Pareciera como si estuviera destinada a ser una ciudad fantasma desde su creación, en 1751. Un hombre llamado Benning Wentworth trazó las líneas límites de la nueva ciudad, incluso antes de poner un pie allí. La tierra ahí era dura y, por supuesto, casi no se podía cultivar nada. El tipo planteó la bueno, es que esta gente, es que menos hasta los políticos siendo malos en el pasado y que, ¿dónde vamos a construir? Allí, esa área se ve de pinga. ¿La has visitado? Nunca en mi vida. Pero se depinga, ¿por qué? Cortada. Vivir en este pequeño pueblo es una batalla constante, y había dos pueblos al lado de la montaña, Bayville y Glassbury. Ambos pueblos nunca pudieron ser conectados debido a que estaba la montaña en medio, y en ese tiempo no se disponían de los recursos para abrir un agujero a través de ella. Bien. A mí me encanta como lee Humberto, porque en el guión pone agujero. Yo se he puesto para abrir un hueco. Para taladrar la mierda esa. Y lo que te decía de que todavía vive gente ahí. En 1994 se hizo el último intento de revivir la ciudad. Lo convirtieron en un lugar turístico, pero fracasó miserablemente. Los edificios simplemente se convirtieron en hoteles y casinos, y el ferrocarril que estaba diseñado para conectarla con las demás ciudades quedó en ruinas. Es que era como que por un pueblo fantasma, un lugar turístico, no funciona mucho, sobre todo porque es un pueblo fantasma por alguna razón, o sea. Bueno, pero hay algunos que sí tienen su encanto, como los que están en Los Ángeles, que quedaron por la fiebre del oro, y hay unos que, pueblos fantasmas que sí lograron ser lugares turísticos y repuntaron, pues. Aquí Ya. lo intentaron y no funcionó. Coño. Como dije, el ferrocarril fue destruido por una inundación. Después de eso, no hubo más intentos de recibir la ciudad. Dijeron, ya, la chingada. La residencia decidió hacer las maletas y mudarse. Cada día la población se acercaba más a cero. Para 1930, solo una familia de 3 personas vivían ahí. 1930. Para el censo de 2010, indicó que la población era de 8 personas. Eso es muy loco vivir así. A mí me hubiera sido tan aislado. A mí es como que, cool, todo es solo y no hay área con gente, pero también es como que, hombre, que miedo que estás tan solo que pegas un grito de ayuda. ¿Quién te escuchó? No, te escuchó Jesucristo y más nadie. Y bueno, Glastonbury siempre ha estado marcado por, aparte de la soledad, los fenómenos extraños. En 1800, porque estoy diciendo 900, coño la madre, y leo el número. En 1892, un trabajador de una fábrica cercana, llamado Henry McDowell, mató a un compañero de trabajo, A la Powell, mierda. con una piedra. En el juicio, él informó haber escuchado voces que lo incitaban a matar. Ya, esa es una de esas historias de que el diablo me dijo que lo hiciera. Eso se llama esquizofrenia. Y que fue, Aunque bueno, también hay muchos criminales que siempre buscan echarle la culpa al diablo como para que los agarren de locos y no los metan presos y se los cojan en prisión. Pero
Lo mandaron a un manicomio, se escapó a los meses. Porque eso pasa tanto, la gente no aprende. Marico, yo sinceramente preferiría escaparme que vivir en un manicomio, weón. Estar rodeado de locos que te estén medicando a cada rato y te irritan el cerebro, No, marico. pero que la vaina es de que no, como es loco, va a manicomio. La vaina es que yo entiendo una parte de la vaina, pero la otra mitad no. O sea, entiendo que, ok, está loco, mándalo a un manicomio. De mínima seguridad. Pero como el tipo fue preso, como el crimen era, no, el tipo mató a 40 personas solamente con las manos, no usó ni armas. Y entonces es como que no existe manicomio de máxima seguridad, donde sea manicomio y haya prisión que el tipo no escape, no puede ser. O también medida de seguridad, marico, porque cuando está un loquito, puede estar encerrado en su vaina con colchones y cosas. Pero, marico, tiene sus manos y se puede arrancar los ojos, se puede tragar la lengua, ¿sabes? Se puede, no sé. Sí, le pongan una camisa de fuerza, una vaina, No, pero también, coño, va a estar con el fuerza todo el tiempo. ¿Tú viste, Victorio? Cuando ponen acá con unas vainas en las manos, una vaina así, marico. Qué Se la puede quitar. 5 años después de este suceso, un hombre llamado John Harbaugh había ido al bosque y fue asesinado por una persona desconocida que le disparó. Y podría ser un caso normal de asesinato, pero lo raro fue que cuando encontraron el cuerpo, no encontraron marcas de sangre de un disparo donde estaba el cuerpo, sino a 20 metros más hacia el este. Ya, ¿cómo así? Déjame terminar que todavía no está lo raro. Y el arma que llevaba Harbaugh la encontraron apoyada en un árbol 10 metros al frente de donde estaba el cuerpo. Indican, y la premisa de ese homicidio al principio fue que creían que era suicidio, pero los 30 metros que hay en la escena del crimen, donde la sangre del disparo está aquí, el cuerpo aquí, y el arma allá, no coinciden como un suicidio. Ah, ya entendí, la mancha de que cuando el cadáver lo movieron, ¿ok? Parece que lo movieron, La pero mancha no hay está- señales de que lo hayan movido. La No hay mancha marcas de está arrastre en ni 2X. nada. Aquí, ¿no? El cuerpo lo movieron para 4Y. No. Ajá. Y el arma está por Otro. aquí. No sé Ajá. cuál es. Bueno, aquí. ¿sabes? Ajá, ¿no? El ángulo, ese es el ángulo. Entonces, bueno, Ajá, un triángulo. el tipo se pegó un tiro, caminó muerto, lo dejó ahí. Un arma especial, después que morirse se lo teletransporta, que le hace un... Pero que vaina tan extraña. Sí. Y yo digo, los asesinos que hacen eso, porque qué ganas de joder en la vida de la gente. El detective puede encontrarse un cadáver muerto y decir, mataron a alguien. No, Tenía un cadáver vivo, cabrón. tenía que encontrarse con un cadáver con la sangre en un lado, el cuerpo en otro, y el arma que supuestamente puede haber usado para defenderse está en otro lado, mano. ¿Te imaginas el detective? ¿Cómo te pego? Suicidio. No, tú sabes que por eso lo declararon como suicidio. La vaina era demasiado complicada, no lo querían resolver. Suicidio, pero tiene 83 puñaladas en la espalda. Suicidio. Pero, Pero, ¿quieres ir a comer temprano hoy, sí o no? Como dije, el área iba siendo muy rara desde principios de la era, mucho antes de los asentamientos coloniales, ya se reportaban ruidos extraños que no tenían explicación, olores terribles en la montaña y luces extrañas en el cielo. Estos extraños informes de desapariciones deben conducir a la teoría de los ovnis, o los FANIs, como es mejor decirlo FANI, fenómeno aéreo no identificado. Engloba más todo eso de luces y mariqueras. E independientemente de las teorías más extrañas que tiene a ser el monstruo de Bennington, una criatura muy similar a Pie Grande, un homínido de 3 metros de altura que secuestra gente. Tampoco era mucha explicación. el loco del centro, ¿no? el loco del monte. Eso me agarró un pana que ayer, marico, toda la vaina. No, la vez que mi papá me salvó el loquito del loco del monte. La madre. Fue allá en Bennington, marico. El primer avistamiento de esta elusiva criatura se reportó en el siglo XIX, cuando una entidad se abalanzó sobre una diligencia al costado de la carretera. Una diligencia, una carreta más grande de pasajeros. Por eso te iba a decir que es una Voy para el diligencia. centro, no sé. Yo te decía que era una diligencia, de pronto.
Lo dije ahorita, pues. Me roba la pinza, porque se me la quiero. Dame la vaina, marico, no sé, así es más fácil sostenerlo. Ay. En 1967, los informes sobre una bestia salvaje habían comenzado nuevamente. Decían que vivía en una cueva y que recorría el perímetro de las ciudades para acosar a las mujeres. Y aparte, cagado, Me agarra de- una huevona. Bien. Aparte de ser loco, ya, perdón, que me está pegando el sueño y como drogado. Dale. Se decía que la criatura utilizaba algún tipo de prenda larga, un abrigo, ¿verdad? Y se abría a las mujeres, revelando un cuerpo desnudo mientras agitaba un arma. What the fuck, vas a ver un pervertido. Un arma. Dice arma, no sé cuál de las dos. Ah, verga. O sea, pero tener un pervertido loco ahí es lo que era. El loco en la montaña. Es que el loco en el monte. Les dije, esto tiene de todo. No, pero ya, ¿cómo le dicen que era similar a Pie Grande? Sí que no, mano, es como Pie Grande, pero tiene un saco, un abrigo. O sea, pie grande en relación al tamaño y cosas así. Ah, ya. Ah, ok. Un tipo 3 metros. En 2008, un profesor de música que trabajaba en Bennington College y es excursionista experimentado en el sendero misterioso que está en Bennington. Quiero que quede esa parte clara. Realizó una excursión allí, una vez más, como siempre lo solía hacer. Comenzó donde solía comenzar y luego, en su camino de regreso, comenzó a confundirse. Singley, el nombre del profesor, conocía el camino de regreso y comenzó a caminar en la dirección que él creía correcta para poder llegar a su automóvil e irse. Pero este conocido camino, que ya se sabía, no lo conducía a ningún lugar. Seguía caminando y no llegaba a su auto. De acuerdo con el propio Singley, había caminado por cerca de 5 millas en la dirección correcta y esas 5 millas lo habrían dejado en su automóvil, justo al frente de su automóvil. Pero se dio cuenta que todavía no había llegado al lugar de destino, pese a haber caminado tanto. Me hiciste perderme, coño, tu madre. Eso no es culpa mía, weón. En ese punto apareció una densa niebla, propia del clima errante de las montañas Glassbury. Y el sendero se volvió tan oscuro que apenas podía ver su mano al frente. No, huevona. O sea, lo que tú dijiste ahorita de, no, había una profesora súper chingona, niebla. Y que no me va a hacer siempre sincrona instalando Silent Hill. Llegó un árbol de arce y extendió su mano para agarrar unas ramas con la intención de encender un fuego. Pero bueno, no es normal. Cada palo que agarraba se daba cuenta de que estaba muy húmedo. Pero fue haciéndolo hasta que finalmente pudo recolectar las suficientes ramas secas para encender un fuego. Se sentó junto a él y pasó toda la noche acampando a la intemperie hasta que se hiciera de día. Llegó la mañana y para cuando se dio cuenta estaba en la cresta opuesta a la que estaba su auto. Es decir, el auto estaba aquí, él se supone que debía caminar hacia acá, estaba para acá. What the fuck. Y el carajo es experimentado y sabía el recorrido que hacer para ir a donde quería y volver. Le dio una CB. ¿Ah? Y que le dio una CB y se confundió. Así. Ajá. Había pasado su auto y nunca lo vio, ni el área de estacionamiento, ni siquiera la carretera que tenía que cruzar para llegar a la cresta opuesta. Ah, ya O sea, va. el carro O sea, está él estaba en- que si aquí y en teoría por el camino que recorrió debió pasar Debió que sea pasar- por que sea al lado del carro. Sí. Y dice que nunca haberlo visto. Incluso debió pasar por la carretera que tienes que pasar para cruzar a la otra zona donde estaba él. No, what the fuck. Se para, le La niebla lo teletransportó, marico. le movieron los chunks, marico. Le movieron los chunks a su mano. Por suerte salió, logró encontrar el auto y vivir para contarlo. Y dijo, más nunca voy a hacer el camino. Es que me viene el panadero. Este recorrido fue bien ladilla. Pues sí que me perdí, que dormí en la intemperie, que el carro se teletransportó y vaina, vaina. Con ya este pequeño background de lo que es el triángulo de Glassbury, vamos ahora sí con las desapariciones que hicieron famoso a este figura geométrica. ¿Es un público?
No me acuerdo cómo lucía en el mapa. Oye, lo busco en fondo. Ok, bien. La primera desaparición, la de Midi Rivers, que es un nombre es un hombre. Midi Rivers. Midi. ¿Quién le pone? Middie. Es que me parece muy. Rivers. Si es un nombre, te imaginas en el colegio. Que, buenos días, ¿cómo te llamas tú? Midi Rivers. El pana de 2 metros y así, cuya yuca. Un hombre de 74 años que desapareció el 12 de noviembre de 1945, mientras cazaba. Rivers era un cazador experimentado del área que acostumbraba a hacer rutas guiadas para otros cazadores. El carajo más no se podía conocer la zona. Es como, O sea, no solo paseaba por ahí, sino que hacía mapas para otros cazadores. era el guía que tú contratas, que no, ese se Y que sabe. es el guía de los guías. El que se sabe en una vaina con. Te pana, lo pones con los ojos cerrados y encuentras el lugar. El día de su desaparición, guiaba a un grupo de 4 cazadores por las montañas, por el área llamada Hell Hollow, un área en los bosques al sureste de Glasbury. En el camino de regreso, Rivers se adelantó al grupo y, como en los casos de Missing 411, nunca fue visto de nuevo. Se realizó una exhaustiva búsqueda, pero la única evidencia descubierta fue solo un cartucho de su rifle, que se encontraron cercano a la corriente de un río. La especulación era que Rivers se había inclinado y el cartucho se había caído del bolsillo al agua. La desaparición había ocurrido en el área del sendero Lone Trail, y guarden este nombre porque va a ser vital para las próximas desapariciones. Lo mejor es que todo el mundo se desapareció en el mismo lugar. Estoy diciendo que guardes el nombre porque va a ser importante para las próximas desapariciones. Esta herramienta nos ayudará más tarde. Y la ruta 9 de Vermont. Pensaron que, dado que era un leñador y cazador tan experimentado, podría encontrar el camino a casa y presentarse en la ciudad. Pero ese no fue el caso. Un despacho de soldados y la gente de la comunidad volvió a registrar el área, pero no encontraron ni una prueba de que Fleck hubiera estado ahí en algún momento, y el caso se fue enfriando con el tiempo. La segunda desaparición, y probablemente la que más revuelo mediático causó en la época, me pasé demasiado bien, fue la de Paula Weldon. Paula Jane Weldon era una estudiante universitaria de 18 años que desapareció aproximadamente un año después de que lo hiciera Midi Rivers, el 1 de diciembre de 1946. Había salido a caminar por el sendero conocido como Lone Trail, aquí dice trail, sin compañía. Paula dejó su trabajo en el área común de Bennington College, en el que había estado trabajando 2 turnos ese día. Regresó a su dormitorio para cambiarse y ponerse ropa adecuada. Le había dicho a su compañera de cuarto, que gracias a la que sabemos esta cronología, que se iba a ir de excursión, una pequeña excursión. Su compañera de cuarto también informó que antes de su desaparición, Paula se sentía deprimida los días previos al 1 de diciembre. Paula le dijo a su compañera de cuarto que sentía mucha nostalgia porque no había podido ir a casa para el Día de Acción de Gracias, por razones desconocidas. La señorita Weldon era la mayor de 4 hermanos, medía 5.5 pies y pesaba alrededor de unos 123 libras, es decir, unos 1,60 m. No. Sí. No. ¿No? Si 6 pies es uno que te pasa con el cara de hormiga, marico. Okay. Si 6 pies son 1,80, eso debe ser, coño, como 1,70. Buscar, no sé, tú estoy seguro. Bueno, según Juan, 1,70 y pesaba una... Coño, diga mi nombre, Sihan, coño. Ajá. No, Sí, no lo dijiste. Sí. Pendejo. Bien, tenía una cicatriz grisácea en la rodilla y una marca de vacunación en el muslo derecho. Y una pequeña cicatriz debajo de la sien izquierda. Que eso es lo que es. La última vez que alguien vio a Paula, vestía un abrigo rojo, guarden este dato para más adelante, con capucha, con adornos de piel, jeans azules y zapatillas blancas. Tenía un pequeño reloj de pulsera dorado de banda negra y vestía ropa liviana. 1,67. Sorry. Que no, pero saca la cuenta. Paula fue vista dirigiéndose hacia la ruta 66A por Danny Flagler, que está en la gasolinera frente a la universidad.
Él la había visto caminar por la calle alrededor de las 2:30 pm. Louise Knapp, una amiga suya, también la reconoció y dijo haberla visto alrededor de las 2:45 pm. Y la acompañó por unas 3 millas hasta el sendero en el que planeaba caminar. Durante la desaparición de Paula Weldon, al igual que en la desaparición de Lee Creta, se involucró el FBI, cosa que no es muy habitual que se involucren en desapariciones, pero da un poquito cuenta del calibre de lo que fue de que fue porque fue tan mediática. En algún momento, alrededor de las 4 pm, Ernest Whitman y algunos amigos salieron del campamento en Bigman Hollow y vieron a Paula. Ella les había preguntado por el sendero y esperaba detalles sobre la longitud del sendero y dónde terminar. Luego se dirigió al puente que conduce al sendero. Otros estudiantes afirman haber visto a Paula en un campamento llamado Faith Fowler, que estaba mucho más arriba del campamento Big Mac Hollow. Aunque la confiabilidad de estos informes no es tan clara, o así más o menos lo refleja la policía en los informes. En Dark Fork, un poco más arriba, Paula estaba caminando. Se encontró a Paula caminando y los senderistas que la vieron dijeron que traía ropa inadecuada y sin suministro para el sendero que quería hacer. Cabe contar que nunca más se volvió a ver a la adolescente y por eso estamos hablando de desaparición. Una vez no se presentó a las clases que tenía el lunes 2 de diciembre, el administrador de la escuela llamó a las autoridades locales y se comunicó con el padre de Paula, William Weldon. Un estudiante informó que Paula le había dicho que siempre había querido ver el Everest Cave en el Monte Antonio, cercano a Mount Glassbury, y de hecho era por el sendero por donde iba Paula. Así que un guía y el alumno fueron a la cueva, pero no encontraron ningún rastro de Paula. Un taxista alegó que había visto y subió a una estudiante universitaria en su taxi y la había llevado hasta la parada de dos autobuses. Pero nuevamente en la estación de autobuses no se encontraron rastro de Paula o de que pudiera haber comprado algún boleto para salir de la ciudad. Y aún nada, porque eso pasó mucho, que también hubo gente que se confundió con otras personas y creyeron ver a Paula y lo reportaron a la policía, como es el caso de una camarera local que dijo que había atendido a una chica que encajaba en la descripción la noche que desapareció Paula, a eso de las 9:30 pm. La mesera dijo que la chica coincidía con la descripción y que estaba acompañada por un hombre que no podía tener más de 25 años. El hombre estaba borracho y era abusivo, dijo la camarera. Una vez que el hombre se acercó a pagar al mostrador, la chica le indicó a la camarera que se acercara a la mesa. Una vez lo hizo, la chica le preguntó qué tan lejos estaba de Bennington, de Vermont, e incluso le preguntó a la mesera dónde se encontraban. Esta había dicho que necesitaba regresar a Bennington y que se había ido solo con $1,000. Para cuando la camarera tuvo tiempo de reaccionar e intentar buscar ayuda, ya el hombre y la mujer no estaban en la cafetería. Una vez salieron los volantes y todos se dieron cuenta de la desaparición de Paula, se iniciaron las búsquedas justamente el tercer día de diciembre, el 3 de diciembre, y fue una búsqueda que llevó bastante tiempo. Bastante tiempo. Asimismo, 3 residentes del área de Woodford informaron haber visto a la niña en la localidad. Estaba caminando por el sendero largo y fue vista por última vez en un campamento llamado, este sí no lo tengo en inglés, pero el Descanso de los Cazadores. 3 hombres que acompañaron a la búsqueda se dirigieron hacia Glassbury desde este campamento, pero tuvieron que irse a casa debido a que la nieve que había caído esa noche borró cualquier posibilidad de encontrar un rastro o incluso de continuar la búsqueda. En este caso también se tenía información relacionada con la desaparición de Midi River, la primera. Las autoridades habían llegado a la conclusión de que ese día había 2 niñas en el camino, Paula y una chica más,
que posiblemente estaba con el hombre que había visto la camarera. Ambas chicas encajaban en la misma descripción, excepto por el hecho de que la desconocida era un poco más alta que Paula, lo que pudo haber causado cierta confusión entre la comunidad, lo dicho. Vieron a esta caraja creyendo que era Paula y reportaron eso. Quita la maldita, quita la maldita. El presidente de la Universidad Bennington College informó a todos los estudiantes y profesores el miércoles por la noche que las autoridades creen que Paula fue víctima de juego sucio. O sea, que la mataron en el sendero. Para ser un poquito más directo. Y que su cuerpo estaba escondido en alguna parte del sendero. El 15 de diciembre cesaron toda operación de búsqueda por Paula. La tercera desaparición, la de Jane Stedford, fue 3 años después de la desaparición de Paula, concretamente el 1 de diciembre de 1949. Ted era un residente de la casa de veteranos de Bennington. Había estado en St. Albans visitando a unos familiares cuando, regresando a su casa, presten atención en esta, porque esta es bastante loca. Cuando regresando a su casa en un autobús de la ruta local, desapareció. Según los testigos, Tedford subió al autobús y todavía estaba en él durante la última parada que este hizo, antes de llegar a Bennington. En algún lugar entre esa parada y Bennington, Tedford se esfumó, desapareció. ¿Y había alguien más en el autobús? El resto de testigos, No jodas. O sea que entonces desapareció en el autobús. En la última parada todos dijeron haberlo visto y el conductor dijo, se subió, se sentó en su puesto. Durante el trayecto en esa parada hasta Bennington, que era el final de la ruta, desapareció. Cuando llegaron al final no estaba. Los mataron todos los del autobús, son cómplices. Un homicidio. ¿Vacío? Super complicidad. Todos los pasajeros más el conductor lo mataron y lo enterraron y no dejaron nada. Porque ni siquiera fue que no encontraron sus pertenencias. Sus pertenencias todavía estaban en el portaequipajes del autobús y en el asiento en el que se suponía debía estar. Muchos testigos creíbles, como ya dije, vieron a James en el autobús. Fue uno de los últimos viajeros cuando llegó a Bennington. Una vez el autobús se detuvo en el destino, James se había ido. No estaba por ningún lado. El conductor del autobús estaba asustado y no lo vio bajarse en ningún otro lugar. Después de que el hombre aparentemente desapareció del vehículo en movimiento, otros pasajeros quedaron desconcertados y notaron que su equipaje y pertenencias aún estaban en el asiento. Si los testigos tienen razón, James desapareció en la ruta 7, exactamente donde comienza Bennington. Y la parte loca de eso es que nunca se detuvo el camión. Entre la última parada y Bennington nunca se detuvieron. O sea, no hubo posibilidad de que, se puede detener aquí o... Todos son cómplices. Marico, sí, El conductor y todos los pasajeros. Hayan sido 14, los 14 son cómplices. Mata a esos malditos a los 14, a toditos. Y el que te hizo el reporte también hay que matarlo. Hay un episodio de C6 que lo explica. Coño. Paul Jepson, en la cuarta desaparición, la de Paul Jepson, un niño de 8 años que desapareció el 12 de octubre de 1950. Jepson había acompañado a su madre en su camioneta a la granja. Ella dejó a su hijo en la camioneta mientras iba a alimentar a los cerdos de la granja. A lo mucho se tardó 1 hora. Cuando regresó, el niño ya no estaba. Carajito del coño no se puede quedar solo en el mismo lugar, maldita sea. Se formaron grupos de búsqueda para intentar encontrarlo. Nunca se encontró nada. Aunque Jackson llevaba una chaqueta roja brillante. ¿Notan un patrón aquí el rojo? Pues ya todos tenían rojo puesto, no jodas. Los alienígenas atacan solo a los que están vestidos de rojo. Ojalá vengan para que y haya una marcha del PSV, marico. Que lo hubiera hecho mucho más visible. Cientos de personas lo buscaron y un sheriff del condado vecino trajo a un perro sabueso para localizar al niño desaparecido. Al principio el perro encontró el olor del niño y lo siguió hasta un cruce cercano, pero perdió el olor exactamente cuando se acercó a la carretera, lo que podría significar que el niño fue secuestrado por alguien en un automóvil.
Después de que no se descubriera nada del niño o de sus pertenencias, se terminó la búsqueda. Para también matizar un poquito, estas son unas declaraciones que el padre del niño dio después de la desaparición. Él le había dicho que el niño, días antes de desaparecer, había hecho las siguientes palabras. Perdón, me confundí un momento porque la estructura, como dice el guión, yo mismo. Coño. El padre le dijo a las noticias y los periódicos locales que las montañas pueden haberlo atraído. Esas son las palabras, pero me confundí creyendo que era la cita. Porque dijo que el niño solo había hablado de las montañas y nada más de las montañas durante los días de su desaparición y cómo sentía un anhelo por ir hacia ellas. Digamos, esto está como ¿sabes? ¿Cómo se llama ¿cómo se llama la serie animada donde está Snoopy? Se me fue el nombre. Charlie Brown, ajá. Ah, Hay un creepypasta de Charlie Brown que era de que si tú sabes que es Halloween, y entonces era como que hay unas calabazas y una calabaza más grande que las demás, y uno de los amigos y que, Charlie, las calabazas son geniales, ¿no? Y que sí, está todo bien, y después el amigo no duerme, me encantan las calabazas, y entonces y que después uno en Acción de Gracia lo despierta a Charlie, y que Charlie, tenemos que ir, porque la calabaza me llama. No, es hora de dormir, ¿estás bien? Y entonces literalmente después que la mañana siguiente su amigo no estaba y la calabaza tampoco. Y así terminé, tengo un creepypasta que leí una vez de esa vaina y yo que marico, ¿qué es esta mierda? en la conclusión, el carita se transformó en una montaña, en un cerro. El cielo Y trago el listo. cerro. Ajá. Bien. Y terminamos con la última desaparición, la de Frida Lang. Su desaparición. Frida. Sí, Frida. Frida. Frida Lang. Su desaparición ocurrió solo 16 días después de la del niño Jefferson. ¿Lleva cuánto de rango de tiempo y entre todas estas? Que es un año. La primera y entre la de Rivers y la de Paula, un año. Entre la tercera, que es la del señor que desapareció en el bus, 3 años con la de Paula. Ah, ok, ¿viste? Porque yo decía, no, ahora si pasaban todos lo mismo, igualito por Esta, la que hablamos ahorita, 3 años. La del niño, un año con la del señor que desapareció en el autobús. No joda. Y esta, 16 días. Una huevona, esta que si la misma hace el mismo mes. Sí, de hecho, mientras buscaban al niño, ella desapareció. Más concretamente el 28 de octubre de 1950. Frida Langer, de 53 años, y su primo Herbert Elser abandonaron su campamento familiar cerca del embalse de Somerset para hacer una caminata. Durante esta travesía, Langer resbaló y cayó en un pequeño riachuelo que pasaba por la zona. Ella le dijo a Elser que si él la esperaba, ella volvería al campamento, se cambiaría de ropa y lo alcanzaría, como lo que le pasó a alguien más. Coño. Coño. Ah, bueno, sí, es que una pequeña anécdota. Hoy cuando venía para acá, no llovió, el cielo se cayó y me mojé como un mamagüevo. Y bueno, tengo toda la ropa, bueno, de hecho, ando en chancla porque las medias y los zapatos y también se me mojó y bueno, entiendo el sentimiento de la caraja esta. Cuando ella no regresó, Elsner volvió al campamento y descubrió que Langer no había ni siquiera llegado, ya que el esposo de Frieda, porque le dije Elizabeth, Frieda, que estaba allí y no había ido con ellos a hacer el sendero porque se había lastimado la rodilla, tampoco la había visto. Coño de la madre. Durante las siguientes 2 semanas se realizaron 5 búsquedas que involucraron aviones civiles, helicópteros, ¿Cómo es una búsqueda con aviones? sobrevuelas el área. Ah, ok. Coño, marico, pero No, pero yo porque en un bosque alguien, un avión, marico, una estupidez. es que yo siento como que si tengas una cámara grabando es como que marico, igual no, muy, Sí, vienen los tipos en el avión. está muy difícil. Está muy difícil. ¿Cómo te imaginas aviones grandes, los chiquitos, los que son tipo? Sí, por eso, yo es que me imagino una avioneta porque si sea con Los una cámara está avionetas pasando están muy chiquitos. rápido. Ah, ok. Las comerciales que pintan todo. Es que yo siempre pensaba que con una avioneta estás pasando muy rápido. Ajá, aviones civiles, 300 buscadores y miembros del ejército, y no se encontró rastro de Langer. No fue sino hasta el 12 de mayo de 1951 que fue encontrado su cuerpo cerca del embalse de Somerset, en un área que había sido extensamente registrada hasta 6 veces en los 7 meses anteriores. Verga.
Sin embargo, el estado de descomposición del cadáver no permitió que se pudiera realizar una autopsia adecuada y declarar una causa de muerte que estuviera relacionada, que pudiera esclarecer qué fue lo que pasó con ella. Huevona. Esa que dice teorías, jamás de qué coño la madre dice, No, porque... no falta pedir una conclusión. Existen varias teorías sobre las desapariciones y la naturaleza de las mismas en el Triángulo de Bennington. Todas ellas siguen siendo bastante endebles y no logran explicar por sí la manera de que desaparecieron todas las personas que mencioné o las que desaparecieron anteriores a esta. La primera teoría menciona la posibilidad de que en aquel periodo de tiempo, en el de 1945-1950, hubiera existido en las cercanías de Somerset un asesino serial que deambulaba por los bosques y mataba, pero debido a los rangos de edad tan diferentes de las víctimas y los géneros, es una teoría muy poco plausible. Sobre todo para el pana que desapareció en el autobús. También. O sea, porque explicas los otros 4 casos. Ajá, secuestró al niño, se lo llevó en un carro y lo mató. El panita llegaba a un lugar y dice así, se lo comí y listo, ya hacía para el coño. Y se coño la madre. Y verga, pero ajá, exacto, no puedes explicar desde el autobús. La ausencia total de pistas o evidencias en todos los casos parece echar por tierra esta tesis. No es habitual encontrar un asesino que actúa tan indiscriminadamente al escoger a sus víctimas. Otras teorías sugieren que las desapariciones se debían a desgraciados accidentes de la montaña. Las fechas en las que ocurrieron todas las desapariciones están entre las estaciones de otoño e invierno, que son propicias para que el suelo del bosque parezca cubierto de una gruesa capa de hojas que oculte pozos y agujeros. Recordemos que esta parte también era un territorio minero, así que es normal que haya zanjas y vergas, pero en las zonas que se buscó nunca se encontraron rastros de zanjas u hoyos por los que hubiera podido caer la gente. Y tampoco explicas al carajo del bus, ni el niño. Qué loco. Marico, esa zona está bulla. Está O maldita, sea, te mano. puedes caer del mapa de repente y no te das cuenta, Está no. maldita. Ajá, sí, se la solución. También hay gente, y como lo he dicho antes, hay gente que asegura que también las desapariciones fueron causadas por ovni. O por la piedra. La piedra, ahí es lo de la piedra. Ah, La piedra que te despawnea, mano. Sí. Ay, marico. Hay que imaginarnos a Diosito así, ve un huevón ahí, te mamá, que Ay, aquí lo va a mandar, lo va a mandar para la casa. Pues Frieda Langer / TP. Pum, la mandamos a otro lado. No. Bueno, esto ha sido todo lo que es el Triángulo de Bennington y el misterio que lo rodea. Este episodio se supone que iba a tratar de más triángulos misteriosos, pero como la información de todos es demasiado extensa, decidí partirlos y convertirlos en un episodio individual para cada uno. Ya, ok. Sí, porque de paso hay más triángulos, que es lo peor de esto. O sea, Pero bueno, llegamos al final. Esperemos otra vez algún día hablar de la viuda negra para yo poder hablar de ello, coño. ¿Y de qué va a ser el próximo episodio? El próximo será el triángulo de Bridgewater. Como siempre, fue un placer tenerlos acá, igual que estar con ustedes. Nos despedimos como siempre de Roger, Alex y mi persona. Recuerden darle like, suscribirse, comentarlo, seguirnos en Twitter, en Instagram Y TikTok. y en TikTok. Y en TikTok. También tenemos TikTok. Y como siempre, muchas gracias y hasta luego. Bye.